¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda José Mario Guzmán y hoy es miércoles para hablar de temas de salud y de la salud pediátrica. Muy importantes temas que tienen que ver con la salud de sus hijos. Así es que le damos de inmediato la más cordial bienvenida a la especialista de RTN Noticias en estos temas, doña María Luisa Ávila, exministra de Salud y pediatra infectóloga, que siempre está todos los miércoles, importante, una de las secciones más gustadas acá en RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles. Doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias. Otro de los temas y otro de los problemas que inunda siempre emergencias del Hospital de Niños. Correcto, es un tema fundamental en los que los padres deben de tener cierto grado de conocimiento para actuar de manera adecuada, que es lo que obviamente perseguimos con este programa. Hay dos tipos de infecciones, las de la vía aérea superior y las de la vía aérea inferior. Las de la vía aérea inferior son las que se conocen como las neumonías, las cuales en su gran mayoría son causadas por agentes infecciosos tipo viral o bien bacterias como es el neumococo. Y la vía aérea superior, que incluyen los cuadros de sinusitis, de faringitis y de infecciones del oído. Por supuesto que la vía aérea superior, los cuadros tienden a ser menos graves, raramente van a terminar hospitalizados. Sin embargo, una sinusitis maltratada puede terminar con serias complicaciones, lo mismo que una otitis que no se maneje bien puede ocasionar que el niño tenga una discapacidad auditiva importante. Y sin lugar a dudas, las neumonías es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y de hecho el mismo PNUD, el Plan Nacional de Desarrollo para las Naciones, ha venido mencionando que hay que incidir en ellas para reducir la mortalidad en menores de 5 años a nivel global. Bueno, ahora uno de los temas importantes que ha salido y que siempre uno como padre de familia lo puede ver son esas infecciones respiratorias, la garganta, las infecciones de garganta. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando éramos niños era oído, garganta, cada cierto tiempo, cada 3 meses. Eso, algunos dicen, bueno, es que usted sufrió eso, su hijo va a sufrir eso, puede ser hasta problemas hereditarios. ¿Será eso cierto, doctora? En realidad hereditario no. Una cosa aquí importante mencionar es que nosotros como costarricenses somos un país de atópicos, un país de alérgicos. Entonces muchas veces estamos con molestias en la garganta que lamentablemente se diagnostican como infecciones y puede ser precisamente un cuadro de alergia, un cuadro de atopia, lo mismo que las famosas rinitis. Mucha gente, adultos, niños, amanecen con moquera, mocos blancos que no le están causando fiebre, que no tienen ningún problema, pero si consultan muchas veces le puede decir, no, esto es infeccioso, le vamos a dar un antibiótico. Y eso también es algo que tenemos que contrarrestar, el uso inadecuado de antibióticos tampoco es conveniente. Infecciones del oído, la gran mayoría de origen viral. Las verdaderas otitis media aguda causadas por bacterias afortunadamente se han venido reduciendo. ¿Y por qué se han reducido? Porque estamos vacunando. Vacunamos contra agentes bacterianos. Recientemente se empezó en el país a vacunar contra el neumococo, que también previene muchas infecciones de oído y eso se nos ha reducido. Sin embargo, el problema más grande lo presentan las neumonías. Y es aquí donde me gustaría mencionar que lo que los padres tienen que observar en este caso son 3 cosas. En primer lugar, el grado de fiebre. Una neumonía bacteriana va a tener temperaturas superiores a los 38 grados y medio. En segundo lugar, las retracciones. Los padres deben verle al niño su tórax, la espalda, el pecho y ver si las costillas se marcan. Cuando las costillas se marcan, eso se llaman retracciones intercostales y ese es un signo de dificultad respiratoria. Lo mismo que una respiración más acelerada y en algunos casos el aleteo nasal, donde el niño levanta sus narinas, donde está respirando porque el aire no le está llegando en cantidades suficientes. Que para un padre estos síntomas, pues es importante que los tenga siempre en cuenta. Doctora, ¿qué es lo que pasa también cuando uno en esas enfermedades, bueno, estos dos tipos, como padre de familia yo recuerdo que a los niños de nuestra época hasta cigarros les encendían en un oído para acabarles con la infección. O que en un niño de 8 o 9 años le echaban unas gotas o unas cucharadas de leche materna.
doctora, esas prácticas se siguen presentando en algunas ocasiones en algunas familias. Eso es recomendable porque muchos costarricenses evitan ir al médico, a la consulta, por este tipo de medicinas caseras. ¿Cómo están? ¿Cómo es ese tema? Todavía es relativamente frecuente. Entre las cosas que yo he visto, una muy triste donde a un niño le echaron goma loca en el oído y por supuesto que le destruyeron todo el tímpano y es un niño que quedó con una secuela importante. O bien gente que calienta ajos y les pone el ajo en el oído pensando que eso les va a reducir el dolor. Eso, aunque todavía se ve, sobre todo pues en personas que no tienen mucho acceso a una farmacia o a algunos otros sitios, afortunadamente han venido bajando como práctica en nuestro medio, porque la gente ahora es gente más educada en temas de salud. Muchos ya consultan en internet, averiguan, aunque a veces internet es una arma de doble filo, porque pueden consultar en sitios no adecuados y recibir consejos erróneos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? El simple y sencillo acetaminofén. Si un niño tiene dolor de oído o dolor de garganta, lo único que se le debe dar es acetaminofén. Si el dolor persiste, por supuesto que se debe consultar, porque la única manera de saber si un niño tiene infección en el oído es viéndole la membrana timpánica y con el aparato que nosotros utilizamos, el otoscopio y una pera, insuflarle aire para ver cómo la membrana timpánica se mueve. Si la membrana timpánica se mueve, no hay infección de oído. Si está roja, puede ser por otras causas, incluso el ingerir alimentos calientes, la misma tos, da una membrana timpánica enrojecida, pero no necesita el uso de antibióticos. Es importante que la gente sepa identificar este tipo de cosas y que, aunque sepa que estas cuestiones caseras no se tienen que hacer, también es peligroso la consulta, doctora, de los medicamentos, hasta en internet, porque uno no es un doctor. Uno como padre de familia, a veces le recetan un medicamento que si usted comienza a buscarlo en internet, hasta lo asustan a uno, porque son para enfermedades peores. Es importante que siempre la consulta de medicamentos y la consulta de los posibles remedios lo haga mejor el especialista, ¿no? Es preferible, porque una práctica que sí sigue siendo muy frecuente es la automedicación. Sí. Por ejemplo, usted que tiene dos hijos. Y a todos los niveles. Claro, a todos los niveles. Usted que tiene 2 hijos, si al primero le mandaron tal antibiótico y el segundo presenta algo que a usted le parece parecido, usted va y compra el antibiótico que le dieron al primero. Y las cosas no necesariamente son iguales. Nosotros decimos que no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Esto para decir que cada ser es totalmente individual y la receta que es bueno para uno no lo es para otra. Por otro lado, otro error que la gente comete con frecuencia es que se le receta un antibiótico y al tercer día el niño o al segundo día el niño o la niña ya van mejor y la persona descontinúa el medicamento. Eso es muy peligroso porque eso genera resistencia en la bacteria que en ese momento se está tratando. Entonces un segundo episodio puede ser más grave y más difícil de manejar. Dejar de darle medicamentos como ayudarle a la enfermedad al final. Exactamente, dejar de dar el medicamento es propiciar que el agente infeccioso, en este caso la bacteria, prolifere y que se vuelva incluso más fuerte. Ahora, problemas de estos respiratorios son tan graves que pueden llevar a la muerte a los niños de nuestro país, doctora. Sí, como le comentaba, la principal causa de muerte en el mundo en menores de 5 años son las neumonías. Costa Rica es un país privilegiado, tenemos un relativo rápido acceso a los servicios de salud. En promedio, un costarricense vive entre 4 y menos de 4 kilómetros de un centro de salud. Así es que aquí la gente tiende a consultar más oportunamente y los niños se tienden a manejar muchísimo mejor. Tenemos antibióticos bastante buenos. Sin embargo, hemos tenido serias complicaciones en el caso de las neumonías, donde los niños tienen una condición que se conoce como neumonía necrotizante. Todo su tejido pulmonar muere y muchas veces hay que operarlos y quitarles esa parte. O hay que poner los sellos de tórax para extraerle material purulento de infecciones que se complicaron. Así es que la neumonía en nuestro medio, aunque afortunadamente no mata a tantos niños como en otras latitudes, sí está produciendo serias complicaciones que los llevan a tener una capacidad de vida limitada.
La vacuna contra el neumococo es importante, doctora, que se sigue aplicando en nuestro país y que a pesar de las polémicas, pues usted es una de las personas que obviamente la ha defendido, ¿verdad? Ah, sí, claro, como pediatra yo diría que no hay uno que no defienda el tema de la vacuna contra el neumococo. ¿Por qué? Porque es una vacuna con la que ya incluso hemos visto reducción en la tasa de hospitalizaciones por neumonía, reducción en la necesidad de hacer radiografías, bien que mal. Una radiografía, aunque al niño no le duele, es una radiación que si no se necesita, ¿para qué hacerlo? Y también hemos visto una reducción en las complicaciones, sobre todo en una condición que se llama empiema. ¿Qué es un empiema? Es una colección de pus entre el pulmón y la membrana que lo rodea, que es la pleura. Ahí también hemos notado una reducción en la incidencia de esta condición, que es bastante delicada, y también hemos visto una reducción en meningitis, porque esta vacuna contra el neumococo también protege contra la meningitis bacteriana. La meningitis es la inflamación del cerebro. Del cerebro, correcto. Ahora bien, ¿cuáles son los meses o los tiempos más difíciles para las infecciones respiratorias? Es decir, este paso, por ejemplo, entre abril y mayo, que comenzamos hace poco, pues cuando comienzan las lluvias, es como una explosión, es como cuando salen los abejones de mayo también. Más o menos es parecido a eso, porque es una época donde como empieza el frío, empiezan las lluvias, la gente tiende a vivir más hacinada. Entonces eso es una condición que hace que los virus respiratorios se pasen más rápidamente de un paciente a otro. Porque, de nuevo, la neumonía por bacterias puede aparecer en cualquier etapa del año. Nosotros no tenemos un pico de incidencia de neumonías bacterianas. Durante todo el año usted las ve. Pero sí tenemos diferentes picos de respiratorio sincitial, que hay dos importantes a principios y a mitad de año, que coinciden con los cambios climáticos en el país. Tenemos también el virus de la influenza, sí, que más bien se ha venido corriendo y antes lo veíamos más entre enero y febrero, ahora lo estamos viendo entre marzo y abril, ¿verdad? Estamos viéndolo con más frecuencia, y otros virus, adenovirus, rinovirus, virus para influenza, que siguen proliferando en nuestro medio. Y también aquí las recomendaciones más importantes son evitar las enfermedades. Siempre prevenir va a ser mejor que curar. ¿Y cómo se previene? Buen lavado de manos, estimulando la lactancia materna, teniendo habitaciones bien ventiladas, controlando factores como humedad, aunque eso a veces es difícil según las condiciones de vida, pero bueno, hay gente que sí podrá hacerlo. Y uno que para mí también es un tema realmente sensible, reduciendo la exposición al humo del tabaco. Y sin lugar a dudas, manteniendo al niño con esquema de vacunación al día. Ahora, bien, doctora, en este tema es importante que los padres se apliquen a los niños la famosa vacuna contra la influenza que cambia todos los años. ¿Qué tan efectivo es esto realmente para la salud de los niños? Realmente es muy efectivo. Aquí es importante mencionar que sobre todo para niños que tienen problemas crónicos, asmáticos, niños con fibrosis quística del páncreas, niños que nacieron prematuros y están dependiendo de oxígeno, niños diabéticos o con alguna enfermedad del sistema inmunológico, o sea, de las defensas que los condiciona a ser más propensos a infecciones, son los que más se benefician. Sin embargo, cualquier persona, aunque sea sana, no tenga enfermedades de fondo, puede aplicarse la vacuna de la influenza. Claro, en este caso tendría que comprarla porque la institución, en este caso la caja, se la da solo a grupos especiales. A los niños menores de 5 años. Menores de 8. Menores de 8 y a los adultos mayores. Y a los adultos mayores, correcto. Eso es porque siempre generan más complicaciones, ¿no? O tienen más complicaciones en su salud. Sí, tal vez aunque nosotros nos enfocamos en el tema pediátrico, sí las personas adultas mayores de 65 años, tienen un mayor riesgo de tener neumonía por influenza y también por neumococo. Y aquí es importante esa asociación, porque se sabe que durante las épocas en que la influenza ha ocasionado pandemias o ha ocasionado epidemias, la persona no muere necesariamente por el virus de la influenza, sino por una sobreinfección con esta bacteria llamada neumococo. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por siempre sacarnos de ese montón de dudas que tenemos los padres de familia. Encantada, es un placer.
Bueno, nosotros terminamos acá esta sección del servicio de todos los miércoles. Recuerde, doña María Luisa Ávila lo puede atender usted totalmente gratis a través de Canal 3, a través de RTN Noticias, todos los miércoles. Recuerde que usted nos puede también hacer llegar sus consultas o los temas que usted le quiere preguntar a la doctora Ávila a través de nuestro Facebook, tanto en RTN Noticias como también a través de la página del Facebook de doña María Luisa Ávila, la doctora Ávila, María Luisa Ávila. Así que ya lo sabe, pregúntele a la doctora también, que todos esos temas vamos a tratar de tenerlos acá en este espacio semanal en donde hablamos acerca de la salud de nuestros hijos. Así que ya lo sabe, estén muy pendientes, nos vemos el próximo miércoles con otro tema de salud. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más de RTN Noticias.